Dicen que la fe mueve montañas, pero dentro de esta tradición católica hay muchas historias que los fieles peregrinos que caminan a la Basílica de la Virgen de los Dolores en Soriano muchas de las veces no quisieran contar, porque simplemente hay cosas a las que no se les puede encontrar explicación. Existen leyendas muy fuertes sobre supuestas personas que por falta de fe y burlarse se han convertido en figuras de roca en este trayecto, como castigo divino. Figuras que los peregrinos pueden encontrarse en este caminar. El día de hoy nos llega esta historia por una suscriptora que nos escribe desde San José Iturbide, Guanajuato. Apaga la luz, que ya comienza Tiempo de Historias. Antes de comenzar con el relato, es importante señalar que la o las rutas que siguen los peregrinos de San José Iturbide hasta Soriano, sobre todo 1 o 2 semanas antes de Semana Santa, son zonas montañosas de cerros que tienen que recorrer en un tiempo de hasta 2 días dependiendo de la velocidad de tu paso. En el trayecto existen casas contadas, peligros de la noche y de lo desconocido. Comenzamos con el relato. Hola, Tiempo de Historias. Hoy te contaré mi extraña experiencia en mi travesía de este año 2026 a Soriano. Comenzamos el trayecto al anochecer. Íbamos un pequeño grupo de mi familia. Nos acompañaba un amigo que lleva años siguiendo esta ruta, pero hubo un momento que ya en la zona del cerro había una especie de desviación donde el camino se separaba en 2. Fue ahí donde comenzamos a ver aquellas luces color amarillo. En el camino de la derecha, a unos 50 metros se veían unas luces. Parecían personas como con linternas. Nos detuvimos a analizar un poco el camino y decidimos tratar de seguirlas, para alcanzarlas y hacer el grupo más grande. Hasta el momento, todo bien, pero justo cuando nos acercamos al punto donde las habíamos visto, ya no había nada, ni más adelante en el camino. Al principio, no le tomamos importancia, pero conforme avanzamos, la situación comenzó a ponerse extraña. Acercándose la medianoche, comenzaron las dudas de si estábamos siguiendo la ruta indicada, y fue cuando empezamos a voltear hacia atrás. A una distancia similar a la anterior, había más luces. Y sé que en este momento estarán pensando que eran personas que estaban en movimiento como nosotros, pero todo el tiempo que nos deteníamos a observar las luces, se mantenían totalmente estáticas, y cuando menos lo acordamos, ya no estaban. La incertidumbre y el cansancio comenzaban a pesar, no solo en lo físico, sino también en lo psicológico. Llegamos a otra zona, donde alcanzamos a ver luces diferentes, color blanco, a las cuales decidimos acercarnos con la esperanza de que fueran de alguna casa donde pudiéramos pedir ayuda, ya sea para pedir indicaciones o, en el mejor de los casos, un auto que nos pudiera llevar a la ruta indicada. Sin embargo, cuando llegamos, nos dimos la sorpresa que estas últimas luces solo eran postes de luz con una lámpara en medio de la nada. El silencio comenzó a ser más incómodo. Yo trataba de concentrarme sobre todo en la manda que tenía para la Virgen, pero creo que hubo un momento donde el miedo y la mente comenzaron a jugarnos en contra a todos. Hubo un momento donde mi esposo se adelantó, ya que él estaba muy decidido a seguir las luces, y era el más entusiasta en que íbamos por el camino correcto, pero no tardó muchos metros en regresar, algo nervioso, y convencernos de que había de volver por donde vinimos. Le pregunté que por qué, que si algo pasaba, y me dijo que no me diría porque si no me espantaría, lo cual me hizo preocuparme más de lo que ya estaba. Lo que me revelaría después mi esposo aún me da pesadillas. Decidimos regresar. Los pies ya me costaban levantarlos. Ya no podía con ellos. La esperanza era encontrar el camino correcto en aquel primer cruce donde decidimos girar a la derecha, o al menos a alguien que nos pudiera dar indicaciones. Lo que nos pasó a continuación, después nos hizo comprobar que esa noche hubo algo más que solo desorientación, algo más oscuro, algo macabro. Comenzamos a ver unas luces rojas y azules, lo más cercano a un color de luces de patrulla, pero estas parecían flotar en lo más alto de los cerros.
Fue en ese momento que en silencio, mi cuñada, sin decirnos nada a nadie, comenzó a tratar de rezar la Magnífica, oración de protección que incluso se dice es capaz de derribar entidades malignas como brujas. Sin embargo, algo pasó. Mi cuñada se sabe la Magnífica de memoria al derecho y al revés, pero cada vez que trataba de rezarla, algo la hacía olvidar la parte que seguía. Lo intentó varias veces hasta que en un momento, de la nada la pulsera de San Benito que traía, sin sufrir algún jalón ni nada, se rompió. Fue ahí que mi cuñada se dio cuenta que sea lo que fuera que estaba pasando, no era nada bueno. Llegamos por fin a aquel punto de la desviación. Incluso comenzamos a encontrar más personas. El grupo se hizo más grande y seguimos sin problemas hasta que comenzamos a unir las piezas de lo sucedido después de la misa. Pasaron algunos días y me armé de valor para preguntarle a mi esposo qué fue lo que vio aquella noche. Sinceramente, soy muy sensible a este tipo de cosas y tenía mucho tiempo que no sentía un miedo o me pasaba algo así. Pero, para enviar esta historia, tenía que saber esa última pieza. No pude preguntarle de frente. Sabía que me daría muchos detalles y simplemente no quiero imaginarlos. La respuesta de lo que encontró mi esposo, la cual fue la razón de que nos regresamos, te la reenvío por mensaje de WhatsApp. Yo digo que era una bruja porque era una persona, pero no se le veían los pies. Estaba flotando como unos 15 centímetros del suelo. No le pregunté nada más. Como te digo, no quiero saberlo. Prefiero quedarme con la duda. Ese tipo de cosas me dan mucho miedo y no quisiera vivir con un recuerdo así de un lugar donde supe que estuve ahí, a tan solo unos metros de esa bruja o ánima en pena, no lo sé. Les confieso que no pude llegar. Solo Dios sabe que hubo circunstancias que hicieron que mis pies no dieran más y ya estando cerca de allá, un auto me ayudó a llegar hasta la iglesia. Mi esposo menciona también que en el momento donde mi cuñada dice que estaba tratando de rezar la Magnífica, mi esposo sentía jalones en su mochila, jalones fuertes que lo hacían voltear para ver que no había nadie cerca. Cuando estábamos en Soriano, le contamos a algunas personas sobre las luces y que nos perdimos, y me sorprendió la cantidad de peligros a los que se enfrentan los demás en sus trayectos. Algunos, también algo perdidos, llegaron a un supuesto laboratorio clausurado de, ya saben, personas peligrosas. Otros encontraron una camioneta bastante lujosa a altas horas de la noche, donde un hombre les advirtió que no siguieran ese camino porque si subían esa loma no regresarían. Por último, por la mañana, cuando nosotros ya estábamos en Soriano, otros familiares que salieron aparte llevaban toda la noche perdidos. Lograron encontrar señal, compartir ubicación y rápidamente la persona que traíamos de guía identificó el sitio y en conjunto con Protección Civil lograron ir a auxiliarlos. Las dudas que me quedan es, ¿por qué un hombre tan experimentado que conoce el trayecto como la palma de su mano se perdió así? ¿Qué eran esas luces? ¿Por qué desaparecían aún sin avanzar, sin moverse? Yo puedo decir que posiblemente eran brujas, o quizás un conjunto de factores que simplemente nos desorientaron a todos, pero lo que vio mi esposo, a eso no le encuentro explicación alguna. Te cuento esta historia esperando que en el público haya alguien más, una historia similar, y que me digan si ellos alcanzaron esas luces o si sí pudieron darle explicación. Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que hubo aquella noche en el trayecto San José Iturbide a Soriano? Me apoyarías un montón suscribiéndote y dándole like. Puedes enviarme tu historia si quieres que también aparezca en los próximos videos. Esto fue Tiempo de Historias. No camines en la oscuridad.